Tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos una vez más para poder impartir el siguiente tema, el de implementación de sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Pues mandarles un cálido saludo, buenas tardes. Hoy estamos aquí con la intención de poder implementar el conocimiento que ya tenemos con respecto a este tema, pero desde un punto de vista un poquito más profundo, ¿no? En tema de implementación de un sistema, pues no es tan fácil hacerlo, se necesita una que otra educación, una que otra formación. Para iniciar con ello, pues me presento. Mi nombre es Gerson Azcate Lezama, soy biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una colegiatura habilitada y vigente en lo que refiere a la carrera de microbiología y parasitología. Tengo especialización profesional en inocuidad y seguridad alimentaria, tengo diplomados también, cursos anexos. Actualmente estoy liderando mi propio grupo de implementación y capacitaciones y aparte de auditorías, ¿sí? Al final, pues les puedo comentar algo de mi experiencia y mi trayectoria. Tengo más de 10 años en el mercado agroindustrial, 10 años de experiencia en ámbitos o en áreas de gerencia de operaciones, aseguramiento y control de calidad, en distintos lugares como Cajamarca, Lima, Cusco, Piura, Trujillo, Ancash y demás. Tengo experiencia también implementando sistemas de calidad y inocuidad alimentaria, justo el tema que vamos a tratar el día de hoy, sistemas HACCP, planes, manuales, instructivos y demás. Aparte de ello, actualmente estoy cursando una maestría en lo que respecta, un diplomado nuevamente y una maestría en lo que respecta a gestión de calidad y inocuidad alimentaria. Volviendo al tema, en que es el sistema, que es sobre el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Cabe mencionar que cuando hablamos de un sistema, tenemos que entender que es un tema bastante articulado, es un tema bastante anexado, bastante participativo de las distintas áreas de mi empresa. En este caso, la empresa tendría que ser de índole alimentario porque vamos a ligar el tema de calidad y el tema de inocuidad. Ya vamos a hablar a continuación por qué es calidad, por qué es inocuidad alimentaria. Cuando hablamos de un sistema, ya mencioné, es un tema articulado y gestión, pues es básicamente la buena utilización y el buen manejo de recursos que se nos da desde gerencia o desde la, la alta corporación, los dueños, los gerentes, los que nos dan a nosotros recursos tanto humanos, tanto administrativos, tanto económicos, para poder utilizarlos en pro del objetivo que nosotros deseamos, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, si desmembramos un poco todo este tema, pues se refiere básicamente a la obtención de una satisfacción completa de nuestro cliente. Un cliente que puede satisfacer, ser satisfecho o podemos satisfacer por el cumplimiento de microbiología, por el cumplimiento de características físico-químicas, por el cumplimiento de una buena entrega a la fecha, por el cumplimiento de no productos no conformes y al contrario, cumplimiento de las expectativas que él requiere. Eso es calidad, el cumplimiento de lo que el cliente necesita, no de lo que nosotros nos gusta mencionando pues una experiencia. Tiempo atrás estaba trabajando para una empresa y en esa empresa pues requerían una característica especial de bricks del mango. Estaba trabajando en Piura y el brick, si bien es cierto que esos japoneses requerían, esos clientes querían, pues era un brix que solamente se podía lograr si es que el mango estaba entre verde, inmaduro y maduro. Entonces necesitamos seleccionar correctamente y perfectamente bien los mangos para lograr dentro de su proceso de congelado, pues el brix requerido por el cliente, ¿sí? Si bien es cierto, a nosotros no nos gustaba pues ese sabor, teníamos que nosotros hacernos a la idea de que estábamos siendo los clientes para poder caracterizar, tipificar y asegurar el producto que ellos requerían. ¿De acuerdo? Entonces, eso es calidad, obtener lo que el producto, el cliente requiere o necesita o suscribe. Inocuidad es una característica inherente del alimento, solamente del alimento, pues que nos va a dar la garantía de que cuando uno consume este alimento no nos va a generar ningún tipo de perjuicio a la salud.
Cuando nosotros hablamos de la inocuidad es netamente alimentaria. La inocuidad nos da una convicción, una seguridad de que en cuanto nosotros nos pongamos en contacto con este producto, no nos va a generar daño a nosotros como consumidores, o en este caso daño al consumidor final, el consumidor que lo va a ingerir, ¿sí? Que lo va a comer. Entonces, entendiendo de manera escueta, directa y concreta qué es el sistema de gestión de calidad e inocuidad, pues tenemos que completar nosotros que todas las que están involucradas en el procesamiento de los alimentos, llámese producción, llámese área de calidad, área de saneamiento, pues tengan en mente que hay características necesarias que el producto debe cumplir, que debe obtener, que debe tener, ¿sí? Estas características vienen por parte del cliente, hoy vienen por parte del producto mismo que nosotros tenemos que procesar, teniendo características pues que no generen problemas al consumidor, a la persona que lo va a ingerir. Nuevamente aquí, pues básicamente lo que les he hablado ya, el sistema de gestión de calidad son actividades organizadas, actividades coordinadas, que tienen en mente y como finalidad y objetivo dirigir y controlar toda una organización en lo relacionado a la calidad. Entonces, cuando nosotros queremos gestionar la calidad, pues es controlar, es dirigir medianamente todos los recursos que nos va a dar la alta gerencia, la alta dirección, para poder cumplir este objetivo que es el asegurar la calidad. Entonces, acá hay etapas, acá hay niveles que debemos nosotros cumplir, desde la parte operativa, la parte supervisora y la parte gestora, que es la alta dirección. Cuando hablamos de la parte operativa, tenemos que entender que nosotros como analistas nosotros como analistas o nosotros como técnicos dentro del área de calidad, tenemos que cumplir un control de calidad de nuestro producto, es decir, controlar cualquier tipo de especificación que se ha determinado ya obtener en este producto. Llámese, puede ser el BRICS, llámese la humedad, llámese también el grado de dureza, la penetrabilidad, el sabor, la microbiología, la carga microbiana que debe tener un producto, pues debe estar dentro de lo necesario, de las especificaciones que nuestro cliente nos ha dado. Entonces, eso es control de calidad. El control de calidad es que si en algún momento yo tengo una observación o desviación de mi producto, pues yo inmediatamente lo voy a corregir con, con meta o con intención de poder tener un correcto cumplimiento de la calidad o el requerimiento de nuestro cliente, ¿sí? Cuando pasamos a un siguiente nivel, que es ya un nivel macro, un nivel medianamente, tampoco macro, aseguramiento de la calidad, entonces aquí ya aparte de corregir, tenemos que llegar a prevenir. La prevención es un tema bastante tocado en muchos cursos y bastante tocado en muchas certificaciones también. Una de ellas y la más cercana es el HACCP, el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Entonces, en la prevención está, creo yo, la seguridad y la convicción de que cuando nosotros completemos todo un sistema, no vamos a ver fallas en ella. Es más, vamos a impulsar a la mejora continua, lo que nos hablaba Deming en su ciclo PHBA, ciclo de la mejora continua. Entonces, primero iniciamos con un control de calidad y este control de calidad va a estar englobado por un aseguramiento de calidad cuyo objetivo va a ser el de prevenir cualquier tipo de desviación obtenida en el producto. Cuando ya encajamos los engranajes tanto con la parte de analistas, de técnicos, con la parte de supervisión, con la parte de inspección, y llegamos a coordinar y a coincidir en ideales y recibir el respaldo también por parte de la alta gerencia o alta dirección, entonces vamos a llegar al nivel de gestión de la calidad. La gestión de la calidad es que si yo en algún momento tengo equipos, tengo maquinarias, tengo personal que me va a ayudar a poder manejar mejor el concepto de calidad en nuestra empresa, pues esto va a ser financiado o va a ser apoyado por
la alta gerencia. Ellos son quienes nos van a dar a nosotros las herramientas, las, lo necesario, las vías para poder nosotros obtener una calidad al 100%, ¿sí? O impulsar también a la mejora continua o a la calidad total. Entendiendo esto, nosotros debemos aclarar ciertas definiciones que, si bien es cierto en nuestra resolución 449-2007 está escrita, pues la guía técnica de alimentos, tenemos que especificar también. Dentro de la ponencia vamos a hablar bastante sobre calidad, sobre inocuidad, sobre calidad alimentaria, y esto nos trae consigo ideas definidas. Para aunar a esas ideas, vamos a mencionarlas acá. Las definiciones usadas durante toda la ponencia y durante siempre la parte de inocuidad alimentaria y tema de gestión de calidad alimentaria, pues van a ser que es calidad, que ya mencioné, un conjunto de características propias del producto o el servicio que en algún momento una empresa está dando, pero que va a influir en la aceptabilidad del cliente. Es decir, el cumplimiento de todo requerimiento del cliente, eso es calidad. Calidad es cumplir con todos los requerimientos y con todo lo que necesita, requiere, desea mi cliente. Si por algún motivo no puedo lograr satisfacerlo, para eso están las pruebas, para eso están las evaluaciones previas o los envíos de muestras pequeñas sin valor comercial para tener el visto bueno y la aceptación de nuestro cliente. Inocuidad. Ya sabemos que es calidad, ahora inocuidad. Cuando hablamos de inocuidad, nosotros recordamos a que la inocuidad es una característica inherente al alimento, es decir, la inocuidad va a ser propia de un alimento. Entonces, es la garantía de que este alimento, cuando uno lo va a ingerir, no va a generar daño al consumidor, el consumidor final, el consumidor que lo va a ingerir. Es más, cuando se llegue a preparar o se llegue a consumir, tiene que seguir pues un protocolo que debe estar señalado en el empaque o en el instructivo o en la capacitación que se le da a la persona para que pueda manejar o manipular este alimento. Entonces, cuando se cumple todo esto, la garantía de que este alimento, luego de ser procesado, luego de ser manipulado, preparado y consumido, pues no genere o no induzca un daño al consumidor. Este consumidor tiene que ser el consumidor final porque va a ser quien lo va a ingerir. Cuando juntamos tanto calidad como inocuidad nos da una palabra compuesta, pero que nos va a hacer entender mucho cuál va a ser el objetivo de toda esta evaluación y todo ese sistema de gestión. ¿Cuál va a ser? La calidad alimentaria. Cuando hablamos de calidad alimentaria, tenemos que entender que son todas las características resaltantes del alimento y que van a ser requeridas por consumidores, pero estas características pueden ser explícita o implícitamente dichas. Explícitamente, pues básicamente lo que mi cliente quiere, ¿no? Un color definido, una tonalidad, una textura definida, un olor definido, una carga nutricional definida, y también dice implícitamente. Implícitamente porque es obvio que el alimento que tú vas a enviar, por más que tu cliente no sea el consumidor final, este a su vez va a tener un consumidor final. De repente tú le vendes a un retail, a una empresa que es intermediaria para la venta y expendio de estos productos alimenticios que tú estás vendiendo. Pero no por eso, no porque tu cliente no lo vaya a ingerir, entonces vas a tener que darle un alimento que esté en, en, en condiciones pues negativas o en condiciones dañinas. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ser claro. Nosotros le podemos vender a un intermediario, pero ese intermediario también tiene que hacer las evaluaciones de que lo que nosotros estamos enviándole o vendiéndole, pues está acorde con lo que ellos requieren. ¿Sí? Es una cadena alimentaria, calidad e inocuidad. Bueno, cabe mencionar que aquí ya tenemos a varios participantes. Alguno de estos participantes, creo yo, que si les interesa sobre todo lo que estoy colocando, explicando, les voy a dejar a ustedes un pequeño forums para que a través de ese forum pues, puedan fortalecer
lo que nosotros requerimos, ¿sí? Lo que se busca o los temas que les gustaría tocar o por último los temas que en su momento pues, requieran aquí en el chat. A ver, envío este fondos para poder tener alguna comunicación con ustedes también, ahí está en el chat, o en a qué se dedican y todo ello, para que las ponencias que podamos tratar, al menos por mi persona, pues sean orientados a sus necesidades. Continuamos. Sistema de gestión de calidad tiene que estar orientado a la inocuidad alimentaria. Aquí vemos justamente una hamburguesa que por ahí tiene algunos animáculos que están perennes y pendientes de cualquier infección latente. Entonces, un atentado contra la inocuidad alimentaria, pues puede traer consigo una desestabilización de la salud, o también llamado enfermedad, infección o infestación. Entonces, la inocuidad alimentaria es una garantía de que el producto que uno va a consumir, a ingerir, pues no va a causar daño al consumidor. Con este producto uno lo puede ingerir directamente o también puede ser ingerido posterior a la preparación, posterior al tratamiento que se le puede dar, según instructivos, según instrucciones o indicaciones también en la envoltura o la persona que le está vendiendo y según la utilización a la que se destine, pues no va a inducir a ningún daño a este último consumidor. Entonces aquí lo que vemos es un atentado contra la inocuidad porque vemos que la señorita está con dolores en el vientre, que es muy probable que sea un cólico estomacal o intestinal provocado por una elevada carga microbiana. Ahora, ¿quiénes causan esta carga microbiana? ¿Quiénes causan este tipo de desestabilización o no conformidades o desviaciones a la inocuidad alimentaria? Pues lo causan los peligros. En los peligros nosotros vamos a evaluar, y esto es identificable también en tu HACCP o en tu HACCP básicamente, es la identificación de peligros físicos, químicos y biológicos. Físicos, según la FDA, nos menciona que para que sea considerado un peligro físico, tiene que tener una longitud de 7 milímetros para que pueda ser evaluado y considerado. Está por debajo de 7 milímetros, no es considerado. Pero entonces, ¿qué es un peligro físico? Un peligro físico vendría a ser trozos de cristal, otro material frágil, como puede ser plástico, puede ser metal, puede ser madera, puede ser MDF, puede ser cualquier tipo de material duro, resistente, que induzca, que tenga esa longitud y que induzca o genere eh, un daño al, al consumidor, pues ese pues, es un peligro físico, algo que tú puedes observar también, ¿sí? Un peligro químico, ya dejamos de lado la parte física y nos pasamos a la parte un poco molecular, un poco atómica. Ahí podemos encontrar metales residuales pesados, metales pesados, pesticidas u otra sustancia o compuesto que va a generar un problema en la salud. Aquí en químico tendremos que entender términos como dosis máximo permisible, el mínimo de contaminación, ¿sí? Reactante mínimo, reactante limitante, dependiendo de cada uno de los químicos que podamos nosotros evaluar dentro, ¿sí? Dentro del alimento. Es muy probable que te pidan migración de metales o metales pesados o pesticidas. Eso es el tema de un peligro químico. Y cuando hablamos de un peligro biológico, ya dejamos de lado la parte física, la parte química y nos sentamos en la parte biológica. Y en la parte biológica muchas veces no es algo que nosotros podamos observar, sino son microorganismos como pueden ser bacterias, parásitos y a su vez las toxinas que estos pueden elaborar. La toxina de Clostridium botulinum, que es una bacteria, el Clostridium tetani, también es otra bacteria, Clostridium tetani es otra bacteria, tal vez la toxina provocada por Salmonella typhi y otros más bacterias y parásitos que pueden producir toxinas y que estas toxinas también son consideradas, al igual que las bacterias y parásitos, pues como un tipo de peligro biológico. En el caso de los virus generalmente que nos hacen daño a nosotros en temas alimentarios son virus que están
perennes o viven sobre los vegetales, ¿sí? Los fitovirus llamados también. Entonces, ¿estos virus nos inducen a nosotros problemas en la alimentación? Claro que sí. Pueden estar en los vegetales, una que otra carne animal también puede estar, pero mayormente en los vegetales. Aquí pasamos ya de la parte de inocuidad a la parte de calidad de alimentos. Cuando hablamos de calidad de inocuidad alimentaria, hablamos de estos tres peligros: físico, químico y biológico. Y cuando hablamos de calidad, tenemos que entender que la inocuidad, si bien es cierto, es una característica propia del alimento, nosotros a esa característica la vamos a considerar como un requerimiento urgente y necesario y tácito o implícito de mi cliente. Y recuerden que el cumplimiento de todos los requisitos pues es la obtención de calidad. Entonces, la calidad lo podemos nosotros ver enfocado hasta en 4 puntos de mi alimento. Es un tema de inocuidad, la inocuidad es parte de la calidad, un régimen nutricional o una parte, un ítem nutricional, qué tantas moléculas nutritivas o qué tanta, o si la tabla de nutritiva o la evaluación nutricional pues está acorde con lo que nosotros estamos vendiendo. Tal vez puede ser una fruta, puede ser una verdura, fresco, congelado, deshidratado, liofilizado, puede ser un colorante natural o puede ser también un suplemento alimenticio, ¿sí? Otra parte de la calidad de los alimentos es la parte organoléptica. La parte organoléptica vendría a detallarse por la determinación de cualquier característica mediante los sentidos, como la vista, como el olfato, como el gusto, como el tacto. Entonces, eso es parte de la calidad de los alimentos en el ítem de organolépticas. Y por último, en la parte comercial, también cumple una función importante en la calidad de los alimentos, la parte comercial, porque en la parte comercial se va a acordar bolsas de cuántos kilos se va a preparar, si es que hay o no hay un problema en el auto o si en el auto de recojo, en el transporte, de envío del producto. Entonces, todo eso lo va a ver la parte comercial también. Entonces, es una articulación la calidad de los alimentos en inocuidad, nutricionales, organolépticas y comerciales. Vamos al siguiente ítem, que es seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, pues ya tenemos que es inocuidad, que es calidad. La seguridad alimentaria es muy velado, es muy amparado por certificaciones internacionales, como puede llamarse también el BRC, el IFS, certificaciones de seguridad alimentaria, pues su mismo nombre lo dice, pero no solamente la seguridad alimentaria, les menciono, abarca la calidad y la inocuidad alimentaria, sino la seguridad alimentaria también va a velarse por el fraude alimentario, la autenticidad alimentaria, que los alimentos no sean adulterados. La adulteración alimentaria también está censurada y está amparada por la seguridad alimentaria. Ustedes se preguntarán, pero ¿en qué momento, profesor, docente, ingeniero, en qué momento se puede adulterar un alimento? Pues muy fácil. Te comento que los mangos, para que aumenten o aceleren su maduración, se les adiciona carburo. El carburo es un gas, sí, es un gas que en su momento, pues se le puede colocar sobre los mangos, sobre otro tipo de productos o frutas que tal vez no están maduros al 100% y quieren acelerar su maduración. Entonces pasan unas horas y este tipo de gases, este tipo, así como la fosfina, así como el carburo, así como el etano, gases que inducen a la madurez forzada. Y esa maduración forzada, pues sinceramente no va a tener buenos resultados en cuanto a la pulpa, en cuanto al producto neto. Entonces va a cambiar un poco el sabor, va a cambiar el olor o va a cambiar los taninos o el Brix, que es la concentración de azúcares residuales, ¿sí? Azúcares disueltos. Entonces, pues, justamente para amparar la seguridad alimentaria es que tenemos que entender que un alimento tiene que estar disponible, tiene que haber un modo inmediato de conseguirlo o al menos un protocolo de cómo tener acceso a este alimento
tiene que el alimento ser inocuo y nutritivo y tiene que estar estable y tiene que tener continuidad. El alimento tiene que ser continuo porque no solamente puede comerse una vez, sino tiene que al menos ingerirse cierto tiempo para que pueda contribuir a la buena alimentación. Entonces, eso es parte del amparo de la seguridad alimentaria también. Nosotros también vemos seguridad alimentaria entre la inocuidad y la gestión de la calidad. A nivel de todo el mundo y a nivel peruano también, nosotros tenemos que entender que ha golpeado bastante la globalización en cuanto a las ventas de productos alimenticios o también la venta de servicios que brindan una, un aporte hacia la industria agroalimentaria. El comercio de los alimentos está bastante estudiado. Y una de ellas, o como resultado de evidencia del comercio de alimentos, pues está la implementación de una serie de certificaciones y cumplimientos relacionados con los alimentos. Las buenas prácticas de almacenamiento, que dentro de unos días les voy a dictar, las buenas prácticas de manufactura, que abarca básicamente operaciones, operario, manipulador y también infraestructura. Las certificaciones, todas las certificaciones que amparan la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria y la calidad propiamente dicha, pues es una certificación que tiene una injerencia en el comercio de los alimentos. ¿Qué pasa? Que es un sistema preventivo, un sistema de alerta de peligros físicos, químicos y biológicos para poder en su momento lograr tener un producto de calidad. Y las ISOs, que son nada más y nada menos que normativas, normalizadas, que nos dan a nosotros las directrices para poder manejar un producto acorde a la necesidad de mi cliente, ¿sí? Acorde a la necesidad de mi cliente. En temas de seguridad alimentaria, en temas de ambiente, en temas de seguridad en el trabajo y en temas de documentación también. Muy bien. Entonces, como vemos, el comercio de los alimentos es la parte central de todo esto, porque el comercio de los alimentos va a traer consigo exigencias del coimportador, es decir, la persona que está importando, la persona que está enviando. Las normativas nacionales e internacionales van a tener injerencia en el comercio de alimentos para saber si es que se va a comercializar tal elemento o se quita del mercado, dependiendo de qué, de sus reclamos, dependiendo de su disposición, dependiendo también de cuánto tiempo se puede esperar a este producto para que pueda entrar al mercado. En base a eso, en base a eso, se han creado diferentes disciplinas, certificaciones y organizaciones también que amparan este comercio correcto de alimentos, que velan la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, la autenticidad y el no fraude alimentario. Uno de ellos es una colaboración mundial impulsada por la industria, que está dado por ciertas certificaciones como el FSSC 22000, FSC 22000, el BRC Global Safety, el SQF, la certificación IFS. Todos estos son parte de un tipo de certificación, por decirlo así, no, un tipo de organización pues respaldada o apoyada, ¿no? Que son las GFSI. ¿Qué significa GFSI? Es la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Es una comitiva que ampara todas las certificaciones, las cuatro que ven ahí expuestas, ¿sí? Las GFSI son Global Food Safety Initiative o si no, Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, Food Safety. Entonces, si en algún momento nosotros queremos ir o participar en esta GFSI, pues vamos a tener que tener bastante nexo con todas estas o información con todas estas certificaciones. ¿De acuerdo? Las GFSI son todas estas mencionadas. Acá hay algunas muchas más. ¿Qué me logra a mí o cuál es el objetivo de poder estudiar, entender e implementar las GFSI dentro de mi labor, dentro de mi ambiente, dentro de mi zona de trabajo? Tal vez no puedes implementarlas todas porque cada una tiene un enfoque diferente, pero si tú quieres alguna de ellas implementarlas dentro de tu sistema de calidad, dentro de tu sistema de tu empresa, dentro de tu flujo alimentario o de tu planta, entonces te va a traer consigo estos cuatro beneficios. Va a aumentar la habilidad para producir alimentos inocuos porque te va a poner límites, te va a poner
de documentación, cumplimientos, todo un flujo. Una GFCI tiene esa característica, ese tenor. También te va a ayudar una GFCI cualquiera de los que he mencionado, o el BRC, o el SQF, o el IFS, o el FSSC 22000. Concientizar y aumentar los conocimientos con respecto a la inocuidad. Tal vez la inocuidad tiene una definición diferente en cada una de las referencias que les he dado. BRC, FS, S22000, SQF, el IFS, tienen visiones diferentes de lo que significa la inocuidad. Entonces aquí se va a aunar la inocuidad alimentaria. Ya sabemos que la inocuidad alimentaria es una característica inherente al alimento que me va a dar la concientización y la seguridad que cuando lo ingiera, pues no me va a generar daño. Y por último, estar preparado para los próximos cambios reguladores, ¿no? Los cambios reguladores continuamente están dinámicos, no hay una estabilización o un pare con respecto a las actualizaciones, continuamente están actualizando certificados, están actualizando versiones, están actualizando documentaciones. La primera que vamos a hablar, que puede ser implementado, si bien es cierto, pero esto es una implementación netamente voluntaria, es el famoso sistema de gestión SQF. Existen estos sistemas de gestión que ahora les voy a mencionar. SQF significa Safety Quality Food, o si no, calidad en la seguridad alimentaria. Calidad en la seguridad alimentaria, que es un sistema integrado, impulsado y orientado hacia la gestión de la inocuidad y la calidad alimentaria, y este programa es aplicable a diferentes sectores de la cadena de suministro. Es decir, puede ser orientado en la producción primaria, tratamiento, lavado, desconchado y demás de del producto, materia prima, en la fabricación, en las fábricas, en las salas de proceso, en las empresas industriales. El transporte también puede ser un SQF orientado al transporte de la materia de producto terminado a materia prima. Almacenamiento, en caso uno utilice ambientes o utilice almacenes que necesita tener una seguridad de que hay un control dentro de ese almacén, una limpieza, no se le dosifica con un gas que no se lo permite, el tiempo de retención, si es que hay alguien que lo está supervisando o no. Entonces, todo ello tiene mucho que ver con el almacenamiento. La distribución es casi como el transporte, y el empaque de alimentos, también hay empresas que se dedican no a hacer alimentos, sino a hacer empaques de primera necesidad, empaques de segunda necesidad. Entonces, estos empaques que tienen contacto directo con el producto se les llama empaque de alimentos. ¿Hacia qué, hacia qué países está orientado este SQF? Si tú quieres vender a Estados Unidos, Canadá y México, pues básicamente vas a tener por ahí una petición de implementación de SQF, ¿no? Safety Quality Food. Esta certificación, este sistema, esta implementación del sistema, pues es básicamente dado de manera voluntaria. El famoso BRC, que es muy conocido tal vez por muchos de ustedes, el British Rectal Consortium, o la reunión o el consorcio de minoristas británicos. Entonces, esa certificación me va a permitir atacar a mi producto, asegurar mi producto por dos lados. La primera, que es una calidad netamente alimentaria. La segunda, que es la primera que es calidad e inocuidad alimentaria. Y la segunda, que es un plano documentario. Aquí en BRC, cuando ustedes implementen un BRC en sus sistemas, pues les van a pedir bastante evidencia documentaria. Y en la última versión, en la versión 9, que se implementó el año pasado en todas las empresas a partir de febrero, sacando su novena versión en agosto, su novena versión en agosto del 2022, nos habla que tiene que haber una participación pues compacta, continua, permanente y latente por la alta dirección. Antes, la alta dirección, si bien es cierto, aportaba, apoyaba, no tenía un pilar o una función dentro de esta certificación de BRC. A partir del año pasado, con la implementación de la novena versión del BRC, obligatoria obviamente, eh, obligatoria en el sentido de que si tú quieres vender al extranjero, a Europa, pues tienes que tener tu BRC y ya no te puedes quedar en el BRC versión 8, sino ahora en la última versión que es la versión 9 y tienes que auditar e implementar una versión 9. Entonces, el BRC me va a permitir demostrar el cumplimiento de requisitos de gestión,
me va a poder ayudar a implementar un sistema APPCC. Es un APPCC. Un APPCC es un análisis de peligros y puntos críticos de control, o también llamado HACCP, HCCP. Así también como el control de procesos de producción, procesos o cadenas de flujo, o flujos de proceso, especificaciones del producto también lo van a parar, ¿sí? Este BRC abarca en distintas áreas. Puede ser para alimentos, el famoso BRC Food Safety, puede ser para almacenamientos y distribución, que es el BRC Storage y Distribution, el BRC Packaging, que es netamente para bolsas, para empaques primarios y secundarios, el BRC Alliance Blockers y el BRC de productos de consumo. Entonces, todos estos BRC, que ahora he mencionado 5, pero en realidad son más de 7, pues distintamente a cada área va a ser una certificación diferente y especializada, ¿no? No en todas está en su versión 8, en su versión 9. Hay algunas que están en la versión 6, como por ejemplo el packaging, versión 6. El BRC Food Safety, el de colorcito verde, tiene una versión 9. Ya les dije, a partir de febrero del año pasado, todos los que quieran un Food Safety, pues es un BRC Food Safety, pues tienen que tener una novena versión implementada, ¿sí? Entonces, ¿a quién va dirigido? Va dirigido la implementación del BRC, este sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria, a empresas suministradoras de productos de alimentos y otras empresas que vayan a exportar productos ¿a dónde? ¿A Estados Unidos? No, al Reino Unido. En Estados Unidos no te piden BRC, pero en el Reino Unido, en Europa sí te piden BRC. Otro sistema de gestión, el famoso IFS. El IFS es un estándar internacional de alimentos o estándar internacional de alimentos, ¿sí? Este estándar internacional de industria alimentaria, pues tampoco es un estándar obligatorio, todo es voluntario, pero dependiendo también hacia qué mercado quieras enviar o vender. Por ejemplo, si quieres vender a Francia, a Alemania, es muy probable que esas empresas o esos países te pidan dentro de sus aduanas, pues que tú tengas implementado un sistema de gestión IFS, ¿sí? Entonces, ¿quiénes te van a pedir esto? Empresas con productos alimenticios, industrias que realicen exportaciones a tales lugares, ya mencioné como Francia y Alemania. ¿Y en qué se va a centrar? Se va a centrar en la seguridad y la calidad de los alimentos procesados. Ojo, solamente alimentos procesados. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia? Los alimentos procesados, déjame decirte, que son aquellos alimentos que han pasado por un proceso o térmico o congelado o si no deshidratado. Eso es un alimento procesado. Un alimento no procesado o también llamado alimento primario puede ser una manzana, una granadilla, una palta, un mango, pero entero, sin haber sido pelado, trozado o inducido a cualquier otro tratamiento físico o químico, ¿sí? Todo ello que ha sido tratado pues se llama producto procesado. Igual que el BRC, existe más de una certificación IFS dependiendo de a qué rubro. El IFS, el estándar internacional de alimentos, pues tiene hasta 9 tipos de orientaciones o especificaciones. Puede ser un IFS para el tema logístico, para el tema de brokers, para el tema de alimentos, como ya lo mencioné, el tema de almacenamientos, el tema también de alimentos primarios o alimentos procesados que ya está mencionado. Otro sistema de gestión de calidad, para mencionarles, es un sistema FSSC 22000. El sistema FSSC 22000 está basado en un ISO 22000. El ISO 22000 es un ISO que está respaldado por la Organización Internacional de Normalización, o el ISO. Este ISO 22000 nos va a hablar de netamente la seguridad alimentaria en, ya les dije, 3 opciones. Primero se va a orientar al plano de seguridad alimentaria en caso de inocuidad, en temas de inocuidad, en temas de calidad y también en temas de fraude y autenticidad alimentaria. ¿Sí? Autenticidad alimentaria. Bien.
Seguimos. Entonces, antiguamente, hasta antes del año 2005, antes del año 2005, 2006, entonces la actitud del consumidor era una, y posterior al año 2005, 2006, donde, y ya les voy a mencionar por qué esos años, pues la actitud del consumidor cambió. Antes, el consumidor aceptaba todo lo que se le ofrecía. ¿Por qué? Porque el consumidor no tenía voz sobre ello. Se le imponía al consumidor un alimento que tenía que consumir. Posterior al año 2005-2006, pues ya había una elección bastante criticada y evaluada y discernida por parte del consumidor, porque ahora el consumidor va a elegir el producto que más le conviene, porque hay un abanico de posibilidades, porque hay un abanico de opciones. Entonces ya decide, es el consumidor que va a decidir si se compra o no se compra, y es ahí donde entra a jugar, pues, las especificaciones técnicas, las especificaciones del cliente. Ya casi vamos a terminar, porque estamos ya en una hora prudente. Vamos nosotros a hablar actualmente en mi sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, vamos a abarcar en un estándar aquí en Perú, pues 7 partes fundamentales, principios fundamentales que en todas las certificaciones anteriores te van a pedir que tú toques en tu sistema de gestión de calidad, ¿sí? Que son, en primer lugar, buenas prácticas agrícolas. En segundo, buenas prácticas pecuarias en caso sea necesario o tu negocio vaya por ese rubro de la parte de animales. Buenas prácticas de manufactura, que es obvio y muy solicitado, obligatorio a empresas agroindustriales o de inocuidad alimentaria. Un POES, que es un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Les voy a explicar que saneamiento no solamente es limpieza y desinfección, sino también tratamiento de agua, sino también fumigación, control de plagas, sino también disposición de residuos. El manejo integrado de plagas propiamente dicho, una implementación de un sistema HACCP o sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, y por último, auditorías que no se debe dejar de lado. Preguntarán ustedes, profesor, ponente, ingeniero, pero las auditorías se tienen que pagar para ello, no siempre. Existen auditorías hasta de 3 clases, una auditoría interna y una auditoría externa y una auditoría de terceros. Una auditoría interna es una evaluación entre nosotros internamente, entre la empresa internamente. Una auditoría externa es una auditoría en donde va a venir un auditor con una formación como auditor interno para que pueda evaluar tu sistema. Puede ser enviado, si bien es cierto, por una certificadora, o también puede ser enviado por el cliente. En el caso de una auditoría de terceros, sí o sí está enviado por el cliente. De acuerdo, el cliente te puede enviar un auditor para que pueda cumplir o cerciorarse de que lo que tú estás vendiendo pues está acorde con lo que tú le has explicado, con lo que tú le has dicho. Entonces, son auditorías que no hay que dejar pasar de lado, ¿sí? Empezamos con la primera parte, el primer estamento, el primer punto que debe tener todo tipo de sistema de gestión de calidad inocuidad alimentaria, pues es las buenas prácticas agrícolas. Con mucha más razón si es que nosotros queremos vender con un filtro actualmente en Perú, que es el filtro SENASA, el de Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Entonces, si es que nosotros vamos a pasar el filtro SENASA, las buenas prácticas agrícolas tienen que estar aseguradas. ¿Y en qué consisten las buenas prácticas agrícolas? Básicamente, son todos los requisitos de higiene e inocuidad en la manipulación de hortalizas y frutas en el momento de la cosecha, el acondicionamiento y el empaque en el predio. Cuando me refiero a higiene e inocuidad, higiene es limpieza y desinfección. Se preguntarán, ¿pero no es igual? No. La limpieza es la eliminación física de todo contaminante observable, obviamente, de todo contaminante observable del alimento, y la desinfección, que es parte de la higiene, otro componente, es que después de que le has quitado el polvo, la tierra, las heces, tal vez físicas del alimento, tienes tú que pasarlo por un proceso de desinfección. Ese proceso de desinfección se puede dar con un desinfectante físico o un desinfectante químico. Un desinfectante físico, por ejemplo, el rayos UV,
Por ejemplo, altas temperaturas, bueno, dependiendo de hasta cuánto pueda tolerar el producto. Y segundo, desinfectantes químicos, puede ser hipoclorito de sodio, que es la lejía, puede ser eh, ácido peracético, puede ser ácido clorhídrico o puede ser ácido acético también, ¿sí? Dependiendo de cuál sea tu producto, si son hortalizas o frutas. Es que obviamente sin tener compromiso o sin comprometer, mejor dicho, la integridad y calidad del producto que vas a vender. Cuando hablamos de inocuidad, es que todo el producto que tú vas a vender, ya sea de producción o procesamiento primario, no le vas a quitar más que el pedúnculo tal vez o la cáscara, o al menos lo vas, o mínimamente lo vas a abrir y luego lo vas a devolver, como el caso del aguaymanto, o caso de algunas bayas que se venden con todo y cáscara, con todo y pedúnculo, no tenga ningún impacto negativo en la seguridad o en la salud humana. ¿Sí? Eso es parte de la inocuidad. Ya sabemos la manipulación de hortalizas y frutas. ¿En qué momento nosotros vamos a evaluar las buenas prácticas agrícolas? En el momento de la cosecha de tu hortaliza o fruta, en el momento del acondicionamiento. Acondicionarlo es colocarlo en jabas, colocarlo en mallas, dependiendo de, o en bolsas o en sacos, dependiendo de cómo es que tú hayas escrito en tu manual de BPM. Y por último, en el empaque, si es que ya se tiene pensado, pues no procesarlo, sino enviarlo de manera primaria. Entonces se le empaca y el empaque pues es propiamente evaluado también, ¿sí? Hay empresas que se dedican solamente a fabricación de materiales de empaque, como cajas, bolsas y demás. Uno, buenas prácticas pecuarias, las BPP. Si nosotros nos dedicamos no a la parte de alimentos propiamente dicha, es decir, frutas, hortalizas, congeladas, deshidratadas, liofilizadas o simplemente inspeccionadas, ¿sí? Del polvo y desinfectadas, y nos dedicamos a la parte de animales, pues las buenas prácticas pecuarias también son observables, también por SENASA. Las buenas prácticas pecuarias, pues buscan garantizar la salud de los animales, pero estos animales tienen un objetivo, porque son animales destinados a la producción y también tienes que salvaguardar en las buenas prácticas pecuarias las personas que interactúan con ellos, porque si es que tú tienes a una persona que ha ingresado a trabajar contigo, o a la empresa, o al predio, o a todo lo que tiene que ver con la actividad pecuaria de animales, a la granja o al establo, sano, ha ingresado sano este personaje y después de un tiempo, 1 o 2 meses, ya está con sintomatología, dolor o demás, pues es porque no estás guardando unas buenas prácticas pecuarias. Al contrario, se ha salido de control y ha generado una zoonosis, una enfermedad del animal hacia la persona que está interactuando con ellos. Se va a tener como objetivo una obtención de productos inocuos para el consumidor. En este caso, los productos inocuos puede ser la leche de una vaquita, puede ser la carne de una vaquita, o puede ser tal vez las vísceras o la parte aprovechable de estos animales, ¿sí? O actividades tal vez de empuje, de sogueo y demás cosas. Seguimos. Recordemos que son 7. Una de ellas, buenas prácticas de manufactura. Este tipo de este ítem dentro del sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria es bastante importante. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de manufactura son un pilar fundamental y prerequisito de un sistema de gestión de calidad como HACCP, un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Las buenas prácticas de manufactura son condiciones operacionales mínimas que uno debe tener e impartirse e implementar dentro de mi establecimiento. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de manufactura abarcan la limpieza, la desinfección y no solamente del operario, sino también de la infraestructura, sino también de la, los pisos, las paredes, las mesas, los utensilios. Entonces, estas sí son de implementación obligatoria. ¿Por qué? Porque van a ser evaluadas dentro de tu habilitación sanitaria, el permiso que te da la municipalidad, el permiso que te da DIGESA para que pueda funcionar tu establecimiento como un establecimiento de procesamiento de alimentos. Entonces, su implementación es un requisito previo, ya mencioné, a una aplicación
a la aplicación, perdón, de un sistema HACCP, de un sistema HACCP. Son condiciones operacionales mínimas que debe uno tener. Las buenas prácticas de manufactura, ya les menciono acá, es una serie de características, tienen que estar alejado, es una de las cosas, peticiones que se te dan en las buenas prácticas de manufactura, que una planta procesadora de alimentos tiene que estar alejado de basurales, malos olores y humo. ¿Cuánto? Según DIGESA, 1.5 metros de lejanía de esta fuente de contaminación. Perdón, 1.5 metros, no es 15 metros lejano a este tipo de fuente de contaminación, 15 metros alejados. Servicios, puede ser agua, debe ser gas, dependiendo de que si se necesita tal vez una, un escaldado de cualquier tipo de fruta, y un escaldado es más o menos un hervido, un tratamiento térmico en un caldero, para que pueda ser despegado tal vez la cáscara y la pepa de la palta antes de ser procesado, de ser manipulado, cortado. Luz, tiene que haber luz, tiene que haber cloacas, que es desagüe, el retiro de residuos. Eso es importante en una fábrica procesadora de alimentos. Los sanitarios, tiene que haber sanitarios dependiendo del número de personas. Uno, un sanitario, un urinario, un inodoro y una ducha, dependiendo de 1 a 5 operarios. Si es que hay por encima de 5 hasta 10, ya va subiendo, ya no son uno, sino son dos urinarios, dos inodoros, una ducha y así sucesivamente, hasta por encima de 100 trabajadores. Tiene que haber agua potable, tiene que haber luz, y estos tienen que ser los sanitarios separados del área de manipulación, alejados del área de proceso. Las aventuras que en algún momento se tengan en la fábrica procesadora de alimentos tienen que ser de fácil limpieza, tiene que haber unas mallas que son protectores contra plagas, y de ese modo podemos asegurar de que sí estamos cumpliendo las BPM, buenas prácticas de manufactura. La institución o las instalaciones tienen que ser de construcción sólida, ¿sí? Materiales no contaminantes. Tiene que ser tal vez la pintura, una pintura epóxica, una pintura que no genere salitre, una pintura que evite ser descascarada, una pintura lavable. La unión entre la pared y los pisos tiene que estar en U, con la intención de tener una mejor limpieza y un mayor acceso a la limpieza y desinfección. ¿Sí? Por eso es que dice de fácil limpieza. Entonces, eso es. Recuerden que en BPM, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas agrícolas, son todo un tema que ahora lo estoy pasando rápidamente porque el tiempo apremia, no tenemos mucho tiempo tampoco. Es un tipo de capacitaciones un poquito rápidas con respecto a ello. Cuando hablamos de POEs o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, son todos los procesamientos, todos los procesos que en su momento se tienen que dar en temas de limpieza y desinfección. Si es que nosotros tenemos que asegurar que un producto esté limpio y desinfectado, tenemos que asegurarnos que tiene que haber una diferencia entre el personal que está capacitado y las actividades que tenemos nosotros que capacitar. El personal, puedes tener un personal bastante capacitado, pero si el personal que está capacitado no tiene las herramientas necesarias, no tiene la sapiencia, no tiene la experiencia, pues vamos a tener problemas en cuanto a la limpieza y la desinfección. ¿Por qué? Porque es necesario organizar correctamente este procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Entonces, cuando solamente hablamos de POE, que es un procedimiento operativo estandarizado, pues hablamos solamente de limpieza y desinfección. Limpieza, eliminación física de todo residuo, y desinfección, tratamiento biológico, es decir, la eliminación de carga microbiana. Pero ¿en dónde? Es necesario definir el lugar, el equipo o el utensilio de limpieza y desinfección, cómo es que se debe limpiar y desinfectar este lugar, este equipo o este utensilio, cada cuánto tiempo y dónde hacerlo, y qué es lo que debes utilizar.
Entonces, todo eso tiene que estar especificado. ¿En qué? En un instructivo. Ese instructivo puede haberse dado en una capacitación o puede haberse dado a modo de folleto también al personal de saneamiento, al personal de limpieza. Y este personal tiene que demostrar capacidades aprobatorias en los cursos dictados, ¿no? Estos cursos que nosotros dictamos, pues son con un efecto cascada, porque si bien es cierto, no vamos a dictarle a tu personal, el personal de saneamiento, es muy probable que se le dicte al personal de mando medio o al personal de alto mando y de este modo estos puedan capacitar a su personal a cargo también. Todo esto es parte del procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, que es un tema que en otras capacitaciones también los ahondamos con mayor profundidad. Se da en tres partes el POES, un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento preoperacional, es decir, antes de empezar la manipulación de alimentos, durante la manipulación de alimentos y posterior a la manipulación o al procesamiento de alimentos. Se preguntarán en qué momento. Yo les ilustro un poco acerca de ello. Antes de que ustedes inicien actividades de procesamiento de alimentos como corte, deshidratado, liofilizado, congelado de un alimento, pues tienen que limpiar y desinfectar el lugar, el instrumento, los utensilios que van a entrar en contacto con este producto nuevo. Entonces, eso es una actividad, pues, preoperacional. Operacional, mientras uno va manipulando tal vez una palta que es grasosa, un mango que también es bastante sucio en el sentido de que elimina bastante residuo, ¿sí? No porque tenga suciedad en el mango, sino porque elimina bastante residuo, bastante residual. Muchas de los manipuladores en empresas grandes, en empresas de procesamiento de alimentos grandes, de corte, de trozado, de pulpeado y demás, pues se ensucian las mangas, los guantes, el mandil, y esas personas están junto a las fajas procesadoras, las fajas de flujo. Entonces tiene que haber un personal que muchas veces se le llama un personal de aduanas, un personal POES, o un técnico en calidad, un aseguramiento de calidad, o si no, simplemente un operario de producción que va con su tinita, le pide al personal, observa que ya está bastante sucio, con mucho residuo de cualquier tipo de producto que está manipulando, sea fresa, mango, sea agua de mango, sea arándano, sea palta, se me ocurre, le pide que baje de donde está, se aleje de la faja y se lave completamente, no todo el cuerpo, sino al menos los brazos, los brazos que están protegidos con mangas, los mismos guantes, el mandil, para que de ese modo pueda eliminar todo tipo de residuo que existe y que cuando existe producto de la manipulación del alimento y que cuando regrese al flujo, a la faja, pues no tenga que contaminar, no tenga cómo es que aportar a la contaminación. Al contrario, la eliminación de este tipo de exceso, ¿sí? Eso es durante el procesamiento de alimentos. Y posterior, que es un postoperacional, pues cuando ocurre ya el proceso, ya culminó el procesamiento de alimentos, trozado, deshidratado, liofilizado y demás, pues tiene que haber una limpieza de todo tipo de utensilios, equipos, instrumentos y demás. ¿Para qué? Para que de ese modo se pueda eliminar cualquier almacenamiento o efecto residual y fomentar con esto la limpieza, más no la acumulación y proliferación de microorganismos. ¿Sí? Recordemos que trabajamos con alimentos y los alimentos muchas veces son un caldo de cultivo para la proliferación de todo tipo de microorganismos. Entonces, limpiamos para que a continuación o posterior o en el siguiente turno no tengamos posibles residuales, efectos residuales de alimentos para que pues, se proliferen los microorganismos, los mohos, las levaduras también. 5. MIP, un manejo integrado de plagas. Este MIP o manejo integrado de plagas cabe resaltar que no solamente es la fumigación, sino toda una planificación de qué tipo de plagas tú tienes en tu industria. Puede ser roedores, puede ser insectos, pueden ser aves. Entonces, dentro de este sistema, de este manejo integrado de plagas, las plagas más comunes ya los he mencionado, roedores, insectos, aves, pero el MIP es
una planificación completa de una buena administración y gestión de los recursos que se te da como, como responsable de calidad para que pueda hacer que, para que pueda minimizar los peligros latentes de estas plagas, ¿sí? Entonces, algo que mencionar aquí es que si es que tú no le das cabida a que pueda albergarse, no les das el lugar en donde puedan proliferarse estas plagas, pues no vas a tener plagas, ¿sí? Si tú eliminas correctamente tus residuos, no va a haber lugar en donde un ratón pueda llegar a albergarse o buscar un albergue o vivir, ni tampoco las cucarachas, que son insectos, ni tampoco las mosquitas, los zancudos, ni tampoco las aves, ¿sí? Si por algún motivo falla tu primer filtro, que es la limpieza y la desinfección, y aún así llegan, porque es difícil controlar ese aspecto, pues tienes que tener cebos, ¿no? Cebos o insectocutores. Los cebaderos, que son lugares propicios, que tienen que ser evaluados por una empresa responsable, una empresa dedicada al tema de control de plagas también, que te identifique cuáles son las plagas de mayor índole e incidencia en tu industria, en tu empresa. Ellos son quienes te van a dar las pautas de dónde vas a colocar los cebaderos, que son cajitas, pueden ser de plástico, que utilizan cebos para que pueda consumir o comer o ser atraído por los roedores, pueda atraerlos a los roedores. Los insectocutores, que yo no los recomiendo porque gastan uno mucha energía y otro, pues electrocuta al insecto y de ese modo el insecto elimina cualquier tipo de contaminante, sangre evaporada y demás cosas. Yo más me voy por los atrapadores de insectos o las lámparas atrayentes de insectos. Las lámparas atrayentes de insectos son fluorescentes de un color agradable para el insecto y detrás de esos fluorescentes hay una lámina pegante con un líquido o un pegamento que se llama Temosit, con M, con C y con D al final, Temosit. Este Temosit, que es muy común en el mercado, se puede comprar, se le coloca una lámina, cartulina, se le empapa bien, viene un insecto y con la intención de querer acercarse al fluorescente, pues se queda atrapado en la lámina pegante y ya no vas a tener más de esa plaga, ¿no? Esos son los controles secundarios, porque los primarios siempre van a hacer la limpieza y la desinfección de todas las áreas de tu empresa. Ahí está todo lo que les he mencionado, sectores internos y externos tienen que abarcar el MIP, zonas aledañas a ellas, depósitos de almacenes, zonas de expendio, cocinas, vestuarios, dependiendo si hay, comedores, cafetines u otras. Esto es esto es un mapa o un plano de todo el monitoreo y control de plagas. Puede haber cebaderos, puede haber tapas de golpe, a lámparas a insectos, o pueden haber también equipos ahuyentadores sonoros para aves, para que no tengas ese problema de que un ave llega por ahí, hace defeca y pues puedes tener por ahí un tipo de bacteria, Cryptosporidium, tal vez un tipo de virus que están en las heces de las aves. El manejo de plagas tiene que pasar por 5 etapas, que es un diagnóstico en las instalaciones y la identificación de los riesgos, tiene que haber un monitoreo constante, tiene que haber un mantenimiento de higiene, ya les mencioné esto, no tiene que haber un control químico, no hablo del control químico, tiene que haber un control físico, ahí sí, el control físico, el control químico, no control químico, es la limpieza y desinfección, que ya les dije, la higiene. Y el control físico o control químico ya es un control mediante cebadores o mediante lámparas atrayentes de insectos. Y por último, una verificación si es que realmente está surtiendo efecto la implementación de cebaderos o controles físicos. Un HACCP es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Esto sí es un poquito más abarcante, más grande, más latente, más denso. Esto se puede tratar en un tema completo, un día completo, 1 hora, 2 horas completas, para que de ese modo quede más claro. Pero a grosso modo, el sistema HACCP, según la FAO, es un abordaje, es un sistema de abordaje preventivo. No va a corregir un problema, sino su intención es prevenir que una contaminación provocada por peligros biológicos, químicos y físicos no llegue a finalizarse o a concretarse. Más por encima, tiene que anticiparse en lugar de, debe anticiparse y prevenirse en lugar de
inspeccionarse o en lugar de corregirse. ¿Sí? HACCP significa Hazard Analysis Critical Control Point, o en su traducción al español APPCC, que es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. ¿Sí? Tiene 12 pasos, de los cuales hay 5 etapas previas, 5 pasos primigenios, como puede ser la organización de un equipo HACCP, puede haber también la denominación del fin de un producto, las características del producto, eh, hasta que llegues a los 7 principios básicos, y entre los 7 principios básicos, ahí sí ya es básicamente el conocimiento, el reconocimiento de los peligros, el reconocimiento del punto crítico de control, la verificación, el seguimiento, la parte de documentación, todo ello. Son 7 principios básicos que me abarca todo el FASA. Y aquí los veo. Primero tengo que formular mi equipo Hazard, descripción de mi producto. Esos son los 5 primeros principios, hasta la confirmación in situ de mi diagrama de flujo. Y de los últimos, paso 6 al paso 12, se les llama principios porque básicamente me habla del análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Sí? Muy bien. Ya para acabar, porque esta es la última parte ya, y ya estamos sobre la hora. Cuando hablamos de las auditorías, muchas personas infieren que las auditorías son ciertos sistemas que han nacido, se han originado para tensionar al operario, para tensionar a la fábrica procesadora de alimentos. Y claro que no, no lo vean así. Las auditorías tienen que verlo como inspecciones o supervisiones que ayudan a nutrir y a impulsar una mejora continua. Unas auditorías, según el Códex Alimentario, es un examen sistemático y funcionalmente independiente que tiene por objeto determinar si las actividades están siendo correctas o no, o se están ajustando al objetivo previsto o no. Entonces, no tenemos nosotros que verlo como un problema, al contrario, tenemos que verlo como una oportunidad de mejora para que en su momento lleguemos a poder mejorar nuestro proceso. ¿Sí? Nuestro proceso, nuestro producto, nuestra, nuestra fábrica, nuestra empresa. Seguimos. Si bien es cierto, las auditorías muchas veces son inspecciones y supervisiones, tiene que dar como finalizado en un acta, ¿sí? En un informe de auditoría. Entonces van a utilizar algunas herramientas para evaluar el funcionamiento de tu sistema. Si vas a hacer una auditoría HACCP, la evaluación de tu sistema HACCP. Si vas a hacer una auditoría BRC, la evaluación de tu sistema BRC. Si vas a hacer una auditoría IFS, para el sistema IFS, y así sucesivamente. En específico, o casi siempre, se hacen auditorías para el sistema HACCP, y son las que más me piden, por ejemplo, evaluar un sistema HACCP, implementarlo y evaluarlo, pero también pueden realizarse desde auditorías para las BPM, para los POEs, para el HACCP ya y para otras certificaciones más también. Las auditorías tienen como resultado dos tipos dos tipos de conclusiones, una conformidad y una no conformidad, ¿sí? Básicamente porque hay certificaciones que te dan al final de su manual, al final de su especificación, te dan hasta 3 tipos de resultados, ¿sí? Generalmente son dos, una conformidad y una no conformidad. La conformidad es aquel cumplimiento correcto de lo requerido o cláusula estipulada, y una no conformidad es un incumplimiento de una cláusula o un requerimiento predeterminado. Y por último, hay certificaciones que sugieren algo que se llama OM. Es OM, oportunidad de mejora. Sugerencias para que tú puedas impulsar el mejoramiento de tu proceso, pero no son no conformidades, sino solamente sugerencias o recomendaciones. Pues en definitiva, una auditoría que tiene como objeto evaluar y comprobar si se está realizando correctamente su sistema, detectar algunos aspectos para mejorar en el tema de alimentos, porque eso es en lo que nos desarrollamos, y verificar si se está cumpliendo, perdón, con lo descrito en mis manuales, en mis planes, en mis formatos, en mis registros. Tres tipos de auditoría: de primera parte o internas, de segunda parte y de tercera parte. Como les dije, en las auditorías de primera parte o internas son dadas básicamente por el equipo de calidad o por el equipo de producción que tenga, si bien es cierta, formación también en auditor interno.
de segunda parte es cuando se tiene la participación de una empresa cliente que va a ir a auditar a una empresa productora para ver si es que realmente se está cumpliendo con lo requerido, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa cliente es quien envía a un auditor para que se cerciore si su empresa productora o abastecedora pues le está cumpliendo con lo que él le ha prometido. Y por último, las auditorías de tercera parte son las llamadas auditorías de certificación, porque es una casa mayor de certificación quien evalúa a esta empresa con la intención de poder darle o no darle un certificado o un permiso de expendio de cierto cumplimiento de especificaciones, ¿no? De cierto cumplimiento de requerimientos. Bueno, pues, eso ha sido todo por hoy. Si tienen algunas preguntas las puedo absolver. Si no, nuevamente, como a todas las clases, dejo aquí mi tarjeta. Yo tengo una empresa particular que me dedico a la implementación y auditorías de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Ahí está mi número, mi correo, mi hashtag también de Instagram. Pueden ingresar a mi LinkedIn, mi nombre y mi CPP. ¿Sí? Si en algún momento necesitan algún requerimiento, o yo les puedo enviar cualquier tipo de lista de cualquier actividad que podamos tener. No se olviden, por favor, de llenar el forms para poder tener también una amplia visión de hacia qué personal me estoy dirigiendo para poder orientar todas mis capacitaciones a ese tipo de personal o público en general. Por lo demás, agradezco su participación. Si hubiera alguna duda, me lo hacen saber y si es que no, doy por finalizada esta ponencia.